Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva entrega de Pedazos de Historia con nuestro querido Alberto Garín. ¿Qué tal, Alberto? Pues aquí me tienes dispuesto a hablar de una familia de paisanos tuyos, ¿Así? ¿De quién? de los Borgia, Anda, los Borja, que venían de la zona de Játiva. efectivamente, Játiva, que luego también es conocida por ese retrato del rey que le dieron la vuelta. Ujú. Pero bueno, vamos a hablar de los Borgia, que además, ya que el Papa ha anunciado que viene a España, pues papas españoles. Eso es, porque además no siempre somos conscientes de que hay un Borgia muy famoso, Alejandro VI, pero hubo un Borgia previo, su tío. Gran desconocido el previo, pues Sí. todo el mundo se queda con Alejandro VI, pero es verdad que el anterior mucha gente no lo nombra. También porque dicen que el más brutote fue Alejandro VI, ¿no? Seguro que después de escuchar este programa, muchos de esos mitos que tienes en la cabeza te los desmonto, Una vez más, una vez más. desmontando mitos. Pues nada, cuando quieras, maestro. Pues sí, vamos a adentrarnos en la historia de los Borgia y lo vamos a hacer remontándonos prácticamente 2 siglos atrás, a 1309, cuando la sede de los papas, por la presión de los reyes de Francia, se trasladó desde la ciudad de Roma al sur de Francia, a Aviñón, lo que se conoce como la cautividad de Aviñón. Y es allí donde van a residir los papas hasta 1377, cuando decidan regresar a Roma. Una decisión que fue contestada por una parte del colegio cardenalicio, esencialmente los cardenales franceses vinculados a esa corte de Aviñón, y que provocó un cisma en la Iglesia Católica, puesto que en 1378, a la muerte del último papa que había estado en Aviñón y que había regresado a Roma, en la siguiente elección se eligió a un papa en Aviñón y a otro papa en Roma. Un cisma que se complicaría unos lustros después cuando, buscando un consenso, eliminando a los dos papas existentes, incluso se nombró a un tercer papa en Milán. Estamos hablando del cisma de Occidente, al que quizás en algún momento tengamos que dedicarle un pedazo de historia. Lo interesante está en que en la línea de Aviñón, los papas allí elegidos, que hoy en la lista oficiales de papas son considerados como antipapas, es decir, no están reconocidos por la Iglesia Católica. Pues bien, en esa lista oficial nos vamos a encontrar con un papa de origen español, Benedicto XIII, el Papa Luna, porque ese es el apellido de su familia, que incluso trasladó la sede, y ya estamos a comienzos del siglo XV, desde Aviñón hasta la Corona de Aragón. El rey de Aragón protegía a este papa contrario a los otros que estaban en Milán y en Roma, terminando por instalar esa sede en Peñíscola. Ojo, que este Papa Luna va a tener una importancia trascendental, pues si bien es cierto que cuando él muera habrá todavía un ultimísimo papa o un ultimísimo antipapa de la corte de Aviñón, Clemente VII, es más interesante por su sobrino nieto, Álvaro de Luna, condestable de Castilla, el hombre más importante en la península ibérica a mediados del siglo XV. Pero no nos vayamos de la historia de los Borgia. Tenemos al Papa Luna instalado bajo la protección del rey de Aragón, y este Benedicto XIII quiere establecer su propia curia papal y busca las mentes más preclaras de la corona de Aragón. Y es ahí donde se va a encontrar a un caballero llamado Alfonso Borja, originario del área de Játiva, hijo de una parte de la muy baja nobleza de este área de Játiva. Había otros Borja que estaban mejor instalados, pero él era de la parte pobre de la familia, una parte pobre que sin embargo habían conseguido sus padres enviar a Alfonso a estudiar a la Universidad de Lérida, donde se demostró ser un hombre habilidoso en el terreno del derecho, el canónico, pero también el romano, y a partir de ahí Alfonso de Borja va a ir creciendo dentro de la curia papal de Benedicto XIII. Este Alfonso de Borja es clave porque va a ser el tío del Borgia que todos conocemos, de Alejandro VI, de modo que aquí comenzamos a entender el recorrido que van a tener estos Borja en español, Borgia en italiano. Alfonso de Borja en un momento dado se pasó de la curia papal de Benedicto XIII a la corte del rey de Aragón, Alfonso V, que en ese tiempo además aspiraba a ser rey de Nápoles.
¿Por qué hace ese tránsito? Pues hace ese tránsito porque Alfonso V estaba empecinado en defender sus intereses por ese reino de Nápoles, quería ser rey de Nápoles, lo consiguió, y para ello necesitaba estar a buenas con los papas, aunque terminó enfrentándose a ellos, y había que convencer a esos otros papas, quería estar a buenas con los papas de Roma, y tenía que convencer a los otros papas, a los de Aviñón, para que dejaran en su empeño de ser antipapas, había que convencer a Benedicto XIII, y entonces Alfonso de Borja fue el encargado de toda esa negociación, no tanto con el propio Benedicto XIII como con su sucesor Clemente VII. El resultado fue que al final Clemente VII aceptó dejar ese falso papado de Peñíscola, y esto le supuso a Alfonso de Borja un reconocimiento tanto en la corte de Alfonso V como ser muy bien visto en la corte de los papas de Roma. De modo que cuando Alfonso V se lo lleva a Nápoles con él, Alfonso de Borja va a iniciar una larga carrera a la sombra de los papas de Roma, siempre como enviado de partida de Alfonso V, aunque primero va a conseguir el obispado de Valencia, más tarde le van a hacer cardenal, después ya saltará de la corte de Alfonso V a la propia curia vaticana, en un momento en el que ya Alfonso V se ha consolidado como como rey de Nápoles. Y es así como Alfonso de Borja termina por instalarse en Roma, impulsado por primero Benedicto XIII, antipapa, y más tarde por Alfonso V, rey de Aragón y Nápoles, y ya instalado en el Vaticano, se convierte en uno de los más notables miembros del Colegio Cardenalicio. Porque si algo caracterizaba a Alfonso de Borja, aparte de su muy buen dominio del derecho canónico, era su moral intachable, algo que no va a coincidir con lo que va a suceder con sus sobrinos, que van a tener una moral bastante más relajada. La cosa es que estamos en 1455, fallece el papa del momento, Nicolás V, un tipo con el que habían terminado de resolver sus problemas Alfonso V de Aragón. Hay que elegir a un nuevo papa y entre los candidatos, Alfonso de Borja aparece como un posible candidato de transición, porque para ese momento Alfonso de Borja prácticamente es octogenario, ya es una persona muy mayor, de modo que es fácil que en caso de ser nombrado papa no vaya a durar mucho tiempo en el cargo, y gracias a eso las diferentes facciones que se mueven en la ciudad de Roma para elegir al siguiente papa, ahora que ya hemos resuelto el problema del cisma, puedan ir colocando sus peones y que el siguiente candidato sea de uno de ellos. Así que Alfonso de Borja va a ser elegido como nuevo papa. Tomará el nombre de Calixto III. Y es muy interesante si lo pensamos, porque cuando uno tiene en su mente el Papa Borgia, siempre piensa en Alejandro VI. Y se nos suele olvidar que ya hubo un papa previo, su tío, Calixto III. Porque fue Calixto III el que abrió las puertas al futuro Alejandro VI. Como decíamos, un hombre de moral intachable que, sin embargo, se dejó llevar por una de las prácticas más habituales de la corte de los papas. ¿Cuál es esa práctica? El nepotismo. En este caso, lo va a hacer Calixto III en el siglo Alfonso de Borja con dos de sus sobrinos. Y aquí sí que no hay ninguna duda de que son sus sobrinos. Él fue, como digo, un hombre de una moral intachable. Obviamente nunca se casó porque siempre estuvo dedicado a la vida religiosa, no tuvo amantes, no tuvo hijos, pero sí tenía un montón de hermanas. Y algunas de sus hermanas tenían varios hijos. De modo que se hizo llegar hasta Italia a dos de sus sobrinos, a Pedro Luis y a Rodrigo. ¿Qué es lo que pretendía con sus dos sobrinos? Pues controlar todos los resortes de la autoridad del papado. En esencia, tanto el pilar militar, para lo cual a su sobrino Pedro Luis lo convirtió en algo parecido al capitán general de los ejércitos de la Iglesia, como la parte de la administración religiosa, para lo que a su sobrino Rodrigo lo convirtió en el vicecanciller del papado, algo así como el segundo al mando. Un puesto que Rodrigo demostró que era capaz de desempeñar de una forma brillante y exitosa, puesto que va a ocupar ese cargo durante casi 40 años y con 5 papas diferentes. Todos ellos confiaron en Rodrigo Borja, ya italianizado, Rodrigo Borgia, para la gestión de los bienes del papado. Muy interesante, porque cuando llegue por fin a ser nombrado papa, lo será con ese marchamo de haber sido un gran gestor,
un hombre que conocía muy bien todos los entresijos de la autoridad papal. Bien, tenemos por tanto ya a Calixto III como papa, ha promocionado a sus dos sobrinos, Pedro Luis para el ejército papal y Rodrigo para la administración de los bienes eclesiásticos. Y Calixto III, curiosamente, se va a enfocar en una actividad muy precisa, y es que 2 años antes de haber sido elegido papa, los turcos habían tomado Constantinopla. De esta manera, los turcos habían puesto fin al Imperio bizantino, al Imperio romano de Oriente, y ahora eran una amenaza real para el Mediterráneo central. En algún momento incluso los turcos empezaron a atacar las costas de Italia. De modo que Calixto III consideró que era el momento de llamar a la cruzada, de volver a convocar a los príncipes de la cristiandad occidental para que tomaran las armas y acudieran a Oriente, ya fuera a Constantinopla o, si era necesario, hasta Tierra Santa, a ocupar estos lugares que ahora estaban en manos o que iban cayendo, porque Tierra Santa todavía está en manos de los fatimíes, de los mamelucos, perdón, está en manos de los mamelucos. Todavía faltaba la posibilidad de que estos musulmanes siguieran avanzando y, qué sé yo, pudieran caer sobre la mismísima Roma. Nos puede parecer un concepto un tanto pasado de moda, llamar a la cruzada, pero es que claro, el riesgo existía y es un riesgo que a la larga va a marcar la geopolítica del mundo europeo durante el siguiente siglo y medio. Incluso me atrevo a ir más lejos, durante los siguientes 2 siglos, hasta el último sitio de Viena ya a mediados del 17, cuando los turcos por fin terminen por ser derrotados y a partir de ahí el Imperio Otomano entre en declive. Entonces es normal que Calixto III tomará conciencia de la necesidad de hacer esa llamada a la cruzada. Aquí hay una anécdota muy curiosa, y es que para financiar la cruzada, Calixto III llegó a emplear riquezas del propio Vaticano. Su predecesor como papa, Nicolás V, ha pasado a la historia como el fundador de la Biblioteca Vaticana, lo cual es cierto, como dirían los italianos, certo ma non troppo, es cierto pero no mucho. La Biblioteca Vaticana existía desde el origen de la autoridad papal en Roma en el siglo IV. Desde ese momento los papas comenzaron a acumular una gran cantidad de manuscritos, y cuando llega la imprenta, libros impresos y demás. ¿Cuál es el problema? El problema es que esa biblioteca había sufrido diferentes saqueos a lo largo del tiempo debido a las vicisitudes del papado, desde asaltos de los diferentes pueblos bárbaros que se dejaron caer por Roma, a, por ejemplo, el problema del traslado a Aviñón. Cuando se marchan a Aviñón se llevan la biblioteca con ellos, cuando regresan se la traen de vuelta, tanto en el camino de ida como en el camino de vuelta, se han perdido algunos libros, o muchos de estos libros, de modo que cuando Nicolás V pone fin al cisma de Occidente, encuentra que su biblioteca vaticana es muy inferior en número de volúmenes a la que podían haber tenido los papas un siglo atrás. Y como además a Nicolás V le gustaban especialmente los libros, se puso a la búsqueda y captura de todo lo que podía adquirir para esa biblioteca. Esto es lo que ha implicado que se hable de Nicolás V como un papa humanista que por fin tomó conciencia del valor de los libros, que no es así. Que lo que Nicolás V tuvo que hacer es reconstruir una biblioteca que ya desde 1000 años atrás había sido una de las más importantes de Occidente. Por cierto, y me permito hacer la publicidad, en mi libro del Renacimiento tengo un capítulo que dedico a esa falsa idea de que menos mal que llegó Nicolás V a hacer la Biblioteca Vaticana, y explico la historia de esa Biblioteca Vaticana, para que vean que mi libro del Renacimiento no solamente versa sobre el arte renacentista per se, sino de todos estos otros elementos culturales que giran en torno al 400 y el 500. Pues bien, Calixto III, para financiar la cruzada, decidió vender parte de esa biblioteca de Nicolás V, que sus sucesores hubieron de volver a reconstruir, para recuperar. Claro, en aquel tiempo uno puede pensar, criminal, contra la cultura, Calixto III, prefiriendo defenderse de los turcos que salvar la cultura. Pues sí, porque los turcos estaban atacando las costas de Italia, así que era el momento. Es cierto que no consiguió prácticamente que nadie se movilizara contra los turcos, quitando algunos caudillos militares en la zona de los Balcanes, que pudieron parar los pies, por ejemplo, en el área de Belgrado. Pero más allá de eso, su llamada a la cruzada no tuvo más éxito. Pensemos que habríamos de esperar hasta la batalla de Lepanto, en realidad, en 1571, más de un siglo después de muerto Calixto III, para que por fin las potencias europeas se animaran a unirse
la mayor parte de ellas contra los turcos. La cosa es que en cualquier caso Calixto III muere en 1458 y en el momento de su muerte sus dos sobrinos van a correr unos destinos completamente distintos. Pedro Luis, que quiso mantenerse en el poder como general de los ejércitos de la Iglesia, pues tuvo que entregar el mando, tuvo que entregárselo incluso a su propio hermano Rodrigo como representante, como administrador de los bienes eclesiásticos, y después se lo van a cargar. Es uno de los muchos Borgia que van a caer bajo el cuchillo asesino, y veremos unos cuantos que van a venir a continuación. Rodrigo no, Rodrigo supo salvar el cuello porque con esa labor de vicecanciller, digamos que tenía un papel más secundario y aparentemente, y solo aparentemente, menos ambicioso. En el momento que muere Calixto III, hay que nombrar un nuevo papa, el sucesor será Pío II, Silvio Eneas Piccolomini. Interesantísimo, porque hemos hablado de los Borgia, ya he citado a Calixto III Borgia, y su sobrino Rodrigo terminará por convertirse en Alejandro VI, papa también, otro papa Borgia. El nepotismo de los Borgia. Pues aquí aparece Pío II Piccolomini. Algunas décadas después, un sobrino suyo, también Piccolomini, será Pío III, también papa. Y muy llamativo porque cuando muera Pío II será sucedido por Paulo II, Barbo, que a su vez era sobrino de un papa previo, de Eugenio IV, Barbo, que era sobrino de otro papa previo. O sea que en el caso de los Barbo tenemos 3 dinastías. Pero es que cuando muera Paulo II Barbo le sucederá a Sisto IV de la Rovere, cuyo sobrino será Giuliano II. Giuliano de la Rovere, Julio II, otro papa. Pero es que pues tendremos a los Farnesio o a los Medici. Es decir, que esto de que se anden heredando la corona papal de tíos a sobrinos, no solamente no es exclusivo de los Borgia, sino que era lo más común que ocurría en estos siglos XV y XVI en el papado. Así que los Borgia no se caracterizaron por ser especialmente nepóticos, es que siguieron las prácticas políticas habituales de su tiempo. Bien, estábamos diciendo que ha muerto Calixto III, le sucede Pío II. Pío II es un caballero que lleva a cabo una reforma urbana muy interesante en su localidad natal, que pasó a llamarse Piensa, en honor del Papa Pío, que en todos los libros del Renacimiento aparecen como el modelo del desarrollo urbanístico de la ciudad renacentista, lo cual no es en absoluto cierto, ¿vale? Bien es cierto que en Piensa reconstruyó la plaza del pueblo, colocando una nueva iglesia y 2 palacios para residir en Piensa. Un palacio era la residencia del propio Papa, de Pío II, y enfrente el palacio de su favorito, el vicecanciller, Rodrigo Borgia. Para que vean ustedes el peso que tenía Borgia en Roma, que el Papa reforma su ciudad y le incorpora un chalecito a su segundo de a bordo. Por cierto, en este debate, que no voy a entrar en ello, sobre si Piensa es el modelo urbanístico o no, vuelvo a apelar a mi libro El Renacimiento, donde explico que esas soluciones urbanísticas ya habían existido antes de Piensa, por ejemplo, en nuestros lugares alcarreños de Sigüenza y Torija, aquí en la corona de Castilla. Pero me estoy yendo de nuevo del tema de los Borgia. Cuando va a morir Pío II, le va a suceder Paulo II, que mencionaba antes, el Papa veneciano, un papa que de nuevo volverá a contar con Rodrigo Borgia como su vicecanciller. Es curioso porque Paulo II será el hombre que no quiera residir en el Vaticano. Se hará habilitar un palacio propio fuera del Vaticano, lo que se conoce como el Palacio Venecia, que para los que se manejan en Roma está frente al monumento a Vittorio Emanuele, lo que los romanos llaman de forma cómica la máquina de escribir. Pues bueno, había que gestionar bien los dineros, porque tanto Pío II como Paulo II querían seguir haciendo la cruzada, y ahí estaba Rodrigo Borgia repartiendo juego y haciendo que esto funcionara muy bien. Muere Paulo II, nuevo papa, Sixto IV. Pues bien, Sixto IV de la Rovere sigue contando con Rodrigo Borgia como su canciller. El caso de Sixto IV es realmente muy interesante. Sixto IV va a ser nombrado papa para 1471. Es muy interesante porque Sixto IV, todos ustedes le conocen, aunque no fueran conscientes hasta hoy, él fue el que ordenó construir una capilla propia de las ceremonias para los papas dentro del Vaticano. Estaba San Pedro para las ceremonias para el público general y quería una capilla propia para los papas, que es la capilla
Sixtina, porque para eso la hizo Sixto IV. Una capilla sixtina que va a ser decorada en una primera etapa en los tiempos de Sixto IV por un equipo de pintores que vendrán desde Florencia, por ahí andaba Botticelli, por ejemplo, y cuya decoración será rematada pues 30 años después, que es lo que todos tenemos en la cabeza cuando pensamos en las pinturas, en las bóvedas primero y más tarde la cabecera de Miguel Ángel. Pues bien, será rematada las bóvedas en tiempos del sobrino de Sixto IV, Julio II, para que vean que no solamente eran nepóticos estos papas, permitiendo que sus sobrinos pudieran acceder hasta el máximo poder, sino que el sobrino, agradecido al tío, le seguía decorando la capilla. Muy interesante Sixto IV de la Rovere, porque él va a hacer la misma jugada que había hecho Calixto III, que es traerse a sus sobrinos, en este caso a Giuliano de la Rovere y también a otro sobrino, a Riario. A Riario le va a poner como general de los ejércitos de la Iglesia, mientras que a Giuliano le va a promocionar en la carrera eclesiástica. Digamos, un paralelismo con lo que había hecho Calixto III. Pues bueno, cuando muera Sixto IV, a Riario le va a ir muy mal, mientras que Giuliano se va a mantener como uno de los cardenales dentro del poder del Vaticano y se va a convertir en el principal rival, por no decir un abierto enemigo, de Rodrigo Borgia. Rodrigo Borgia, futuro Alejandro VI, Giuliano de la Rovere, futuro Julio II. Hasta el punto de que cuando muera Sixto IV y se abra la nueva elección, 1482, del siguiente papa, se va a debatir cuando se muera Sixto IV en 1484. Se va a abrir el conflicto entre Rodrigo Borgia y Giuliano de la Rovere por aspirar los dos al papado. En ese momento quedaron en tablas, porque se va a elegir a otro caballero que va a ser Inocencio VIII. Un tipo que va a pasar en la historia, Inocencio VIII, 1484. Estamos a finales del siglo XV, estamos a finales del 480. Esas cosas que le han contado del humanismo, el antropocentrismo, el rechazo a la autoridad eclesiástica. Inocencio VIII estaba especialmente obsesionado por las brujas. Y será el hombre que propicie la capacidad para detectar a las brujas, perseguirlas y, si hace falta, acabar con ellas. Entonces el famoso Malefici Maleficorum, aquel libro que explicaba cómo detectar una bruja, se va a escribir y promocionar en tiempos de Inocencio VIII, para que veamos que esto del humanismo, de los papas, del 480 y demás, pues bueno, es bastante más anecdótico de lo que creíamos. Tercera referencia a mi libro El Renacimiento, que también explico todo esto. Inocencio VIII le hubiera encantado poder colocar también a las gentes de su familia. Él sí tenía, a pesar de su vida religiosa, sí tenía por ahí un hijo natural, bien, al que le hubiera gustado promocionar dentro de la jerarquía eclesiástica. Entonces, promocionar a un sobrino está bien visto, promocionar a un hijo, aunque sea ilegítimo, posteriormente reconocido, ya no está tan bien. Pero lo que sí va a hacer es, logró casar a su hijo ilegítimo con una Medici. Logró casarla con una muchacha de la familia de Lorenzo el Magnífico. Y a cambio, tuvo que abrir las puertas a los Medici al cardenalato. Y es entonces cuando van a llegar dos jovencísimos, porque son adolescentes, Medici a la curia vaticana, que en el futuro serían papas, León X y Clemente VII. Para que vean que en este caso fue un nepotismo, digamos, de cuñadeo, porque le van a dar la oportunidad a los cuñados de el hijo del Papa para que se promocionen como cardenales. Muere Inocencio VIII en 1492. Presentamos de nuevo las candidaturas de Rodrigo Borgia y Giuliano de la Rovere a ser papas, y en esta ocasión quien ganó la partida fue Rodrigo Borgia. Aquí se ha comentado mucho la posibilidad de que pagara a los votantes, a los otros cardenales que tenían que elegirle. Lo que sí va a conseguir es el visto bueno de otros miembros que andaban por allí, de las grandes familias, tanto romanas como italianas en general, comenzando por los Sforza de Milán, que han entendido que el verdadero poder es ser vicecanciller. Y entonces, claro, si al vicecanciller, que era Rodrigo Borgia, le convertimos en papa, esa vicecancillería quedaba libre y a partir de ahí, pues ya teníamos ese puesto de poder. La cosa es que, nombrado Alejandro VI, o sea, Rodrigo Borgia como papa con el nombre de Alejandro VI, Giuliano de la Rovere no va a estar nada convencido, hasta el punto de que hay un momento en que se exilia de la corte vaticana
y se refugiará en la corte francesa. Y quedémonos con ese dato, porque va a ser importante en la historia de Alejandro VI Borgia que su peor enemigo se marchara a Francia. A partir de ahí, Alejandro VI comienza una larga carrera como papa, va a ser papa durante 11 años, hasta 1503 cuando muera. Una carrera en la que hay algunos hitos realmente interesantísimos. Por ejemplo, va a ser él el que genere esa famosa bula de la conquista de América para los reyes de Castilla y Aragón, donde les autorice al proceso de conquista y colonización de América con objeto de cristianizar a los naturales de América. Entonces, en un documento realmente muy interesante, porque lo que él favorece es esa colonización de América a cambio de la cristianización. O sea, él reconoce, o sea, no entra a debate de que los americanos son seres humanos, este tipo de cosas que a lo mejor pueden debatir otros, o no entra a debate de que los americanos tienen una serie de derechos, algo que será refrendado en las décadas siguientes por los estudiosos de Salamanca, y sobre la Escuela de Salamanca ya hemos hecho unos cuantos pedazos de historia, sino lo más interesante es que lo que va a hacer Alejandro VI es confirmar que la función fundamental de la colonización es la cristianización. Y resulta muy complicado entender la colonización de Hispanoamérica por parte de los españoles sin ese punto de partida impuesto por Alejandro VI de ese proceso de cristianización. Porque después podemos entrar en los desmanes que algunos conquistadores hicieron en América, en la búsqueda, sobre todo de minerales preciosos. Pero cuando pensamos en cómo se estructura el territorio americano, se estructura a partir de una profunda labor de evangelización. Entonces, da igual que estemos hablando de corregimientos, de alcaldías mayores, que estemos hablando de los conventos con todos sus derivados, bien, visitas, doctrinas, todo ese aparato de administración territorial se construye en torno a ese proceso de evangelización que Alejandro VI quiso poner en marcha. En ese sentido, hay que reconocerle a Alejandro VI que más allá de sus deslices amorales, sobre todo en el terreno femenino, era un hombre con un conocimiento teológico bastante interesante, que además incluso queda reflejado en una parte de la obra artística impulsada por Alejandro VI en el Vaticano, los famosos apartamentos Borgia, menos conocidos que los apartamentos que a Julio II le decoraría Rafael, que están construidos encima de los apartamentos Borgia, pero con un programa teológico, el de los apartamentos Borgia, que Julio II replicaría en sus estancias vaticanas, en los que están por encima. Pero digo, un programa teológico muy bien construido en la mente de una cabeza tan bien pensante como la de Alejandro VI. Cuarta llamada a mi libro, porque ahí también explico ese programa teológico de los Borgia. Es también el Papa Borgia el que va a conferir el título de Reyes Católicos a los reyes de España. Ojo, el título no se lo dio a Isabel y Fernando, se lo dio a los reyes de España. A partir de Isabel y Fernando, los monarcas que vengan a continuación serán todos reyes católicos. Es decir, Isabel y Fernando son los reyes católicos, los que más conocidos con ese título, pero qué sé yo, Felipe II o Felipe IV o Carlos II también eran reyes católicos. Hasta el punto de que si queremos abordar el término con el que era conocido mayoritariamente esa construcción política que abarcaba las coronas de Castilla y Aragón, pero también sus posesiones en América, o sus posesiones en Italia, o las que tuvieran los Países Bajos, a todo eso, hasta el siglo XVIII, se le conoció como la monarquía católica. Y no es porque los reyes de Francia o de Portugal no fueran católicos, es que los únicos reyes que tenían el título de católicos, dado directamente por un papa, Alejandro VI, eran los de España. Entonces, en el debate de cómo se llamaba oficialmente a todo ese conjunto, se llamaba España, monarquía hispánica, no tenía nombre, bueno, pues el más habitual era el de monarquía católica. Lo que no quiere decir que España no existiera. Es un debate que ya hemos planteado alguna vez, que podemos plantear de nuevo en el futuro, pero en el que no estamos hablando ahora. Seguimos con nuestros Borgia. Pero si algo había de marcar la vida de Alejandro VI es el comienzo de las guerras de Italia. ¿Qué son estas guerras de Italia? Pues estas guerras de Italia es el empecinamiento que van a demostrar los reyes de Francia, primero por querer conquistar una parte importante de la península italiana. En esencia, dos territorios. El Ducado de Milán, al que los reyes de Francia aspiraban por ser herederos de una Visconti, bien, los señores de Milán, y sobre todo el reino de Nápoles, del que se habían apoderado Alfonso V, rey de Aragón, pero después
La Casa Trastámara de Aragón había dividido, una parte se había quedado en la parte española, otra parte se había quedado en la parte de Nápoles, pero también reclamaban ese trono por otra herencia, la de Renato d'Anjou, los reyes de Francia. Y esto va a ser el origen de esas guerras de Italia que van a protagonizar inicialmente Carlos VIII contra Fernando el Católico y que concluirían mucho tiempo después, digamos 60 años después, en los últimos enfrentamientos entre Enrique II de Francia y Felipe II de España. Pues bien, cuando se ponen en marcha estas guerras de religión, el primero que se va a encontrar de frente con estas tropas francesas es el Papa Alejandro Borgia. ¿Cuándo comienzan estas guerras de religión? 1494. El joven rey de Francia, Carlos VIII, reclamando esas herencias de su abuela Visconti y su tío abuelo Anjou, se lanza a la conquista de Milán y del reino de Nápoles. Avanza con sus tropas, toma Milán, sigue adelante, pasa por Florencia. En Florencia logra hacer caer a los Medici, se impone el gobierno teocrático de Savonarola, camina hacia Roma, y es que entre las huestes de Carlos III hay un personaje de lo más inquietante, Giuliano della Rovere, el sobrino del Papa Sixto IV, que le está diciendo al oído al rey de Francia: el Papa que hay en Roma, Alejandro VI Borgia, es lo peor de lo peor que uno se puede imaginar, así que hay que acabar con él. Y las tropas francesas llegan hasta las puertas de Roma y Alejandro VI teme por su vida, porque ahí está el malvado Giuliano malmetiendo contra él. Pero es un Borgia, que han pasado a la historia como los mejores diplomáticos del mundo, los maquiavélicos más maquiavélicos. Y entonces Alejandro VI lo que va a conseguir es que los franceses sigan adelante sin detenerse mucho en Roma, camino de Nápoles, impulsándoles: ¿por qué no, chico? Vete hasta Nápoles, no pierdas el tiempo aquí quitando y poniendo papas, tú dedícate a conquistar Nápoles y olvídate de lo demás. Así que Carlos VIII continuó su avance, llegando a Nápoles, conquistando Nápoles, bien, quitándoselo a la rama menor de la Casa de Aragón, y ya victorioso va a regresar a Francia, con lo cual Alejandro VI logró salvar el cuello. Claro, en ese momento Alejandro VI tenía un inconveniente, y es que él había sido claro partidario de los reyes de España, de los reyes católicos, y estos estaban abiertamente enfrentados a los franceses, de modo que había que buscar una solución de consenso. Es cierto que Carlos VIII dejó de ser un problema, primero porque aparece en Nápoles el Gran Capitán. Le hicimos unas curiosidades de la historia pequeñitas a Gran Capitán, lo pueden ver en Big One Plus. Algún día tenemos que hacer un programa amplio sobre el Gran Capitán. Pues bien, que va a lograr rechazar y expulsar a los franceses de Nápoles y después también se saldrán desde Milán. Bien, habrá que hacer una nueva campaña. Pero la cosa es que no va a ser Carlos VIII quien lleve a cabo esa campaña, porque Carlos VIII se murió en un accidente. Estaba en un castillo del Loira, bien, y bajando las escaleras dio un salto, andaba el hombre todo alegre y dinámico, ¡pum!, saltado, se golpeó la cabeza con el dintel de la puerta y el golpe le causó tal traumatismo que se murió. No es que sea una de las muertes más heroicas que pueda tener un rey de Francia, pero acabó con el muchacho. La cosa es que, por ejemplo, la muerte de Carlos VIII provocó la caída de Savonarola en Florencia. Los Medici lograron recuperar el poder e incluso pasaron a Savonarola por la hoguera, condenándole a muerte. Y por otro lado, Alejandro VI, que de alguna manera había logrado controlar el primer envite de los franceses de Carlos VIII, se vio en la tesitura de que ahora había un nuevo rey en Francia, un primo de Carlos VIII, Luis XII, que volvía con ánimo de querer ocupar de nuevo este mundo italiano. Una vez más, Milán y el reino de Nápoles. Y aquí es cuando nuestro amigo Alejandro VI Borgia puso en marcha a su familia para garantizarse que la cosa le iba a salir bien. Y es que Alejandro VI se mostró una vez más favorable a los intereses de los reyes de España, pero pidió que su hijo César Borgia, y aquí entramos en otro de los grandes personajes de la familia Borgia, se mostrara aliado del rey de Francia. Y de esa manera había un Borgia con los españoles y un Borgia con los franceses, hasta el punto de que César Borgia va a adquirir un título dentro de la nobleza francesa, el de duque de Valentinois. Y Valentinois es un ducado inventado en exclusiva para César Borgia. El Delfinado es el territorio asignado a los herederos a la corona de Francia. Entonces, el heredero a la corona de Francia es conocido como el Delfín. Viene a ser, en el mundo español, el equivalente al príncipe de Asturias.
Pues bien, se desgajó un pedacito del Delfinado para crear el Ducado de Valentinois y de esa manera regalárselo a César Borgia en esa alianza entre Luis XII de Francia y un papa que seguía siendo aliado de los españoles. Luis XII entró en Italia en 1499, lanzó sus campañas, llegó hasta Nápoles, 1501, derrotado de nuevo por el Gran Capitán, hubo de retirarse, lo cual va a provocar que César Borgia tenga una situación más inestable. Ha apostado a caballo perdedor, pero bueno, su padre, Alejandro VI, sigue siendo el Papa, de modo que la cosa puede ir bien. Solo que Alejandro VI será Papa por 2 años más, pues en 1503 va a morir. Y en el momento que muere Alejandro VI Borgia, lo que sucede es que va a ser nombrado Papa, tras un brevísimo papado de otro candidato, por fin Giuliano della Rovere, Julio II. Y claro, cuando Giuliano della Rovere sea nombrado Papa como Julio II, tenía muchas cuentas que saldar con los Borgia. Así que podemos imaginarnos que muerto el patriarca, Alejandro VI, los que quedaban lo iban a pasar mal. ¿Y quiénes quedaban? Pues quedaban los hijos de Alejandro VI. Y esto me obliga a retroceder un poquito en el tiempo para que tratemos de entender quiénes eran estos hijos de Alejandro VI. Ya, aunque en un principio, en sus 20 y tantos años, cuando llega a Italia y su tío Calixto III empuja a que Rodrigo estudie todo lo necesario en torno al derecho canónico, que sea un buen estudiante, y consigue el cardenalato, en esa juventud parece que pudo tener algún desliz amoroso. En realidad es cuando está consolidado como canciller de Roma, cuando sabemos que va a tener un amante con la que tendrá hasta 3 herederos, 2 niñas y un muchacho, Pedro Luis. Quedémonos ya con este joven, con Pedro Luis. Después tendrá una segunda amante mucho más conocida, que es Vanozza Catanei. Y con Vanozza Catanei pudo tener hasta 4 hijos. Y digo pudo tener porque el pequeño Jofré, hay dudas de si era o no era hijo de Alejandro VI. Y entonces aquí es cuando vamos a encontrarnos con los más famosos hijos del Papa Borgia, que eran Juan, César y Lucrecia. Y por último, Jofré. Cuando ya por fin se convierte en papa, considera que no es oportuno la idea de tener una amante de manera constante, de forma que, aunque la dejó bien colocadita a la Catanei, decidió dar una imagen bastante más correcta, por aquello de ser el papa, lo que no le duró mucho, porque conoció una jovencita, prácticamente a la edad de su hija Lucrecia, Julia Farnesio, que se convirtió en la amante del papa, este ya siendo papa. Ojo, que esto va a provocar la exitosa carrera del hermano de Julia, Alejandro Farnesio, que terminaría con los años por ser él también papa, Paulo III Farnesio. Para que vean, es más, en la Curia Vaticana le echaban en cara al cardenal Farnesio que hubiera tenido ese progreso tan exitoso dentro de los resortes de poder del Vaticano gracias al buen hacer en la cama de su hermana. Estas cosas propias de la Roma del Renacimiento. Pues bien, con Julia Farnesio, en cualquier caso, no queda claro si llegó a tener algún hijo o no. Hay por ahí un muchachito que volveremos sobre este patojo en un momento, porque ya digo, no queda muy claro quién es el padre y quién es la madre del muchacho en cuestión. La cosa es que, como digo, de su primer amante, 2 muchachas y, sobre todo, Pedro Luis. Un Pedro Luis que se hizo un tipo muy conocido desde muy joven, prácticamente de adolescente, en el campo de batalla, colaborando en las guerras de Granada, en ese momento en el que los reyes católicos se lanzan a la conquista definitiva del reino nazarí. Allí estuvo Pedro Luis, en ese momento conocido como Pedro Luis Borja. Él sí que se queda con la parte españolizada del apellido, con la parte original, Pedro Luis Borja. Es más, es muy curioso porque Pedro Luis, en recompensa por sus acciones militares, será agraciado por Fernando de Aragón, por Fernando el Católico, con el ducado de Gandía. Un ducado de Gandía que no lo va a tener sus herederos, no tendrá, que pasará a su hermano Juan, del que hablaremos de un momento, y que cuando Juan muera, veremos por qué va a morir Juan, pasará a los herederos de Juan, hasta llegar a un nieto de Juan, ¿vale?, que será
Francisco de Borja, San Francisco de Borja, el jesuita. Bien, interesantísimo, porque entonces Francisco de Borja, dirán ustedes, entonces este es descendiente del Papa Borgia. Pues sí, Francisco de Borja, el santo, es descendiente del Papa Borgia. Recordemos que Francisco de Borja, por ejemplo, entre los muchísimos acontecimientos históricos, es el que traslada los restos de la emperatriz Isabel hasta Granada, y cuando abre el ataúd en el último momento es cuando ve a esa mujer de la que había estado idílicamente enamorado, ya completamente descompuesta, y se promete no volver a servir nunca a un ser humano, por eso se entrega a la vida religiosa. O, más interesante todavía, es quien da esas dos últimas confesiones a la reina Juana, demostrando que incluso al final de su vida la reina Juana estaba bastante más cuerda de lo que la leyenda posterior nos quiso hacer ver. Ya hicimos en su momento un pedazo de historia sobre la reina Juana que les invito a revisitar. Pues bien, por aquí van estos duques de Gandía por el lado de Pero Luis. Es curioso porque, ya digo, Pero Luis morirá sin descendientes y va a pasar a su medio hermano, Juan, porque Juan ya es de la segunda hornada de los hijos de Alejandro VI, con su amante de más larga duración, Banot Sakatanei. Entonces, a Juan, Alejandro VI lo promocionó como general de los ejércitos de la Iglesia, mientras que a su siguiente hijo, a César, le hizo seguir la carrera religiosa hasta el punto de nombrarle cardenal. Como veis, Alejandro Borgia estaba repitiendo con sus dos hijos, que no con sus sobrinos, lo que su propio tío Calixto había hecho con él y con su hermano. Entonces, su hermano Pero Luis había sido general de los ejércitos hasta que muere Calixto III y se lo cargan, mientras que el propio Alejandro VI, Rodrigo Borgia, había seguido la carrera religiosa. O lo que había hecho Sisto IV con sus sobrinos. A Riario le había dado el generalato y a Juliano le había dado la carrera eclesiástica. Este modelo lo repite con sus hijos, con Juan y con César. Solo que Juan también se lo van a cargar. Entre los muchos Borgias que van a morir asesinados, pues también va a ser asesinado Juan Borgia. Y en ese momento esa pata militar se pierde y César tomó una decisión muy interesante, que fue abandonar la carrera eclesiástica que había tenido hasta ese momento, renunciar incluso al cardenalato para poder reconvertirse en el general de los ejércitos de la Iglesia. Muy llamativo porque es el primer cardenal que renunció a este título en la historia de la Iglesia Católica. Después ha habido más ejemplos, incluso alguno muy reciente, muy polémico, ahora que se acaba de elegir nuevo papa con León XIV. Pues bien, el primer cardenal que decidió dejar de ser cardenal fue César Borgia, porque consideró que era mucho más interesante incursionar en estas cuestiones militares donde realmente le placía. Es muy llamativo porque a la larga Alejandro VI Borgia, al colocar a sus hijos, y sobre todo a uno de ellos, primero Juan y más tarde César, como general de los ejércitos, siempre mantuvo la separación entre el Papa como máxima autoridad religiosa y un familiar del Papa como máxima autoridad militar. Lo que había hecho Sisto IV, lo que había hecho Calixto III. Cuando muere Alejandro VI y llega un nuevo Papa, que será Julio II, de la Rovere, Julio II entenderá que no había que separar esas dos funciones. Y Julio II asumirá ser al mismo tiempo el poder religioso, el Papa, y el general de los ejércitos. Y Julio II, siendo Papa y además septuagenario, montado a caballo, irá a los campos de batalla para dirigir a sus tropas. Porque Julio II se dijo a sí mismo, esto de andar dividiendo el poder no me sirve para nada. Así que olvidémoslo. Bien, ¿por qué necesitaba un general de los ejércitos eclesiásticos Alejandro VI Borgia? Pues en esencia, porque buena parte de los estados pontificios, esos territorios que comenzaban en la ciudad de Roma, que cruzaban los Apeninos y que terminaban en las costas del mar Adriático, en lugares como al sur de Ravenna, sitios como Rimini y compañía, muchos de estos territorios el Papa había ido perdiendo la autoridad sobre los mismos y lo había ido perdiendo en manos de aquellos condottieri, de aquellos señores de la guerra, que durante las sucesivas guerras civiles vividas en Italia a lo largo del siglo XV habían ido acumulando una buena capacidad económica y militar y habían ido quedándose con algunas ciudades, Urbino o Rimini son las más famosas, quitándosela a los papas. Pues allá lanzó Alejandro VI Borgia, primero a su hijo Juan y sobre todo a su hijo César, para que reconquistase esos territorios y el propio César asumiese esos títulos de esos territorios. En ese momento, César va acumulando una cantidad de bienes
en torno a los viejos estados pontificios muy interesantes. Como decía antes, la gran jugada será cuando, tras la Primera Guerra de Italia, la de Carlos VIII de Francia, cuando se ponga en marcha la Segunda Guerra de Italia, la de Luis XII de Francia, y César se convierta en el aliado del rey de Francia, consiga un nuevo título, que es el de Duque de Valentinois. Además de ese ducado, se casó. Y se casó con una Albret, de la dinastía de los reyes de Navarra. Se casó con la que entonces era hija del rey de Navarra. Recordemos, estamos a comienzos del siglo XVI, hay una Navarra que se extiende tanto al norte como al sur de los Pirineos como reino independiente. Todavía no ha sido incorporada la parte más grande de Navarra, la que está al sur de los Pirineos, que será en 1512, Fernando el Católico la incorporará a Castilla. Sigue siendo un reino independiente. Pues bien, ahí tenemos a nuestro César Borgia, duque de Valentinois, con otros señoríos en Italia, casado con la hija del rey de Navarra. Parece que la cosa está muy bien estructurada para nuestro amigo César, hasta que en 1503 va a morir su padre, Alejandro VI Borgia, llega Julio II al poder como nuevo papa, y lo primero que hace es reclamar el generalato de la Iglesia, por supuesto, para sí mismo, y todos esos títulos que ha ido acaparando César Borgia en los territorios de los estados pontificios. Resultado, pues que el pobre César Borgia tiene que salir por patas para no acabar asesinado como le había ocurrido a su hermano o a su tío, y entonces, en principio, se va a marchar al territorio de su peor enemigo, al Nápoles del Gran Capitán. Dado que había sido aliado de los franceses, pues bueno, qué mejor que ofrecer sus servicios al enemigo de su antiguo aliado. Y el Gran Capitán dice, oye, pues qué bueno, qué suerte tenerte aquí, porque íbamos a ir a buscarte para detenerte y has venido en persona, no lo pone muy fácil. Será enviado como prisionero a la península ibérica, terminará en el Castillo de la Mota, terminará en el campo, donde hará una escapada de lo más literaria, bien, de lo más aventuresca, y termina por refugiarse en el reino de Navarra, terminará por refugiarse en la corte donde ya reina su cuñado. Y en una incursión militar en la zona de Viana lo van a matar. Y ese será el fin de César Borgia. Tras recorrer medio Mediterráneo occidental, muere en Viana, en el reino de Navarra. Llegados aquí, como vemos, los Borgia no les está yendo nada bien. Pero nos quedan dos más. Nos quedan los dos últimos. Por un lado, la hija que había tenido Alejandro VI con Vanocha Catanei, Lucrecia, sin duda una de las Borgia más famosas. Y por otro lado, el hijo pequeño, Jofré, que como yo decía hace un momento, en el caso de Jofré es muy curioso porque no tendremos nunca claro si era hijo de Alejandro VI o era hijo del marido de Vanocha Catanei, porque Alejandro VI, para aparentar que la cosa no era tal como todo el mundo decía, que era su amante, pues hizo que Vanocha se casara. Entonces, Jofré nunca tuvo la simpatía de su posible padre, el Papa, estuvo siempre relativamente marginado, a la sombra de su hermano César. Le van a hacer, hay un doble matrimonio entre los Borgia y la familia de Aragón que gobierna Nápoles. Entonces a Jofré le hacen casar con Sancha de Nápoles, con Sancha de Aragón, aunque estaban viviendo en Nápoles, así como a su hermana Lucrecia también hacen casar con otro príncipe de la Casa de Aragón en Nápoles, con Alfonso de Nápoles, Alfonso de Aragón en Nápoles, bien, un doble matrimonio. La cosa es que el pobre Jofré tampoco le va a ir muy bien en su vida marital y al final morirá completamente marginado. Es curioso porque la única persona que le trató con cierto respeto fue su hermana Lucrecia, y eso que en el último momento ya ni se veían. Entonces, un personaje que queda completamente opacado en la historia de los Borgia, que es Jofré. Por eso quería pasar rápidamente por él, porque quería quedarme con el personaje más interesante de los que nos quedan aquí, que era Lucrecia Borgia. Es muy llamativo porque cuando pensamos en los Borgia pensamos sobre todo en Lucrecia. Pensamos en esta jovencita, hija del Papa. Nacida en 1480, por tanto cuando su padre aún no era el Papa, desde muy joven se va a convertir en un resorte de las habilidades diplomáticas de su padre el Papa y de su hermano César. Recordemos que una de las cuestiones más conocidas en torno a los Borgia es que, como he dicho hace un momento, se les equipara al modelo por antonomasia del personaje maquiavélico, hasta el punto de que se considera que Nicolás Maquiavelo, cuando escribe El Príncipe, ese hombre torticero que es capaz de hacer las negociaciones más oscuras, traicionar a los amigos y demás,
El modelo que tiene en mente es César Borgia, por un lado, que también tenía en su cabeza a Fernando el Católico. Da igual. A Lucrecia le toca la peor parte. No solamente es maquiavélica, sino incluso anda manejando los venenos con la forma más avezada que uno se puede imaginar. Aquí hay mucho de leyenda y quizás menos de realidad en torno a la figura de Lucrecia Borgia. Hasta qué punto es esa mujer maquiavélica, sin ningún tipo de moral, capaz de traicionar a quien haga falta y seducir a quien sea necesario. En este sentido, hemos de pensar, como he venido contando hasta ahora, que buena crítica que se ha hecho a los Borgia viene por parte de escritores italianos que censuraban la presencia en el máximo poder de Italia, que era el papado, de una familia no italiana, que son los Borgia, ¿vale? O sea, esperábamos que fueran siempre papas romanos. Alguna vez se nos escapaban y aparecían los barbos que venían de Venecia. Pero lo ideal es que fueran romanos. Pero esto de que fueran valencianos no terminaban de verlo nada claro con estos Borgia. De modo que a muchas de las cosas que he estado contando, que son nepóticos, como todos los demás, que tenían hijos, como todos los demás, o que podían andar buscando más sus aspiraciones militares, como todos los demás, bien, pues muchas de las características negativas asociadas a los Borgia son propias de las cortes papales de Alejandro VI, de los que le precedieron y de los que le sucedieron, ni más ni menos, bien. Y que el veneno corría, sí, el veneno corría. También es cierto. Pero bueno, es que acabo de mencionar un par de Borgias que fueron asesinados. Pedro Luis, el hermano de Rodrigo Borgia, de Alejandro VI, y Juan, el hijo de Alejandro VI. O sea que crímenes los Borgia podían provocar y podían recibir. Pero volvamos al caso de Lucrecia. En el caso de Lucrecia, el principal problema es que ya muy joven, con 13 años, van a moverla a que contraiga un primer matrimonio y la van a hacer casar con una Sforza de Milán, dentro de todos los planes de su padre ya papa, queriendo articular toda Italia en su beneficio. Y entonces, claro, aquí aparecen una de las historias más rocambolescas que podamos encontrar, porque en principio Lucrecia está casada con el Sforza. ¿Y cuál es esa historia rocambolesca? La historia rocambolesca es un niño llamado Giovanni. ¿De quién es hijo el tal Giovanni? De partida todo apuntaba que era hijo de Lucrecia y de su primer esposo, del Sforza, de Giovanni Sforza. Bueno, hasta aquí, pues bueno, ¿por qué no? Son dos jovencitos, se han casado y han tenido un hijo. Pero hay un problema, y es que hay un momento en el que, como están esos cambios de alianzas, en el que el papado decide que va a medio sonreír a los franceses, por tanto ya no quieren estar aliados con los Sforza, y entonces Alejandro VI tener a su hija Lucrecia casada con un Sforza no le resulta útil, así que mejor vamos a hacer que se separe el Sforza. ¿Y cómo pueden romper el matrimonio? Pues podrían romper el matrimonio por una cuestión de consanguinidad, que no es el caso. Pero podrían romper el matrimonio si no tenían hijos. Y entonces, claro, el muchachito Giovanni no podía ser hijo de Lucrecia y de su esposo. Tenía que ser hijo de alguien más. Y aquí es donde van a correr ríos de tintas de quiénes son los padres y las madres del pobre Giovannino. Bien, porque hay un momento que se dice que es hijo de Lucrecia y de su hermano César. Toda una historia de incesto por aquí, como vemos. Algo que después dicen que George Martin aprovecha en Juego de Tronos, cuando a Cersei y a Jaime los une, los hermanos, los Lannister, bien. Pero que incluso se llegó a decir si sería hijo de Lucrecia y de su padre, el Papa. Para que veamos que la cosa se complica. Pero vamos más lejos. Es que a lo mejor no era hijo de Lucrecia, pero sí de su padre. ¿Con quién? Con Julia Farnesio. Y entonces, claro, el Papa, siendo Papa, ha dejado embarazada a su amante, ha tenido un bebé, y entonces para no comerse el marrón de un Papa dando hijos, siendo papas, porque uno puede tener hijos, pero no cuando uno es Papa, pues entonces le atribuye el hijo a su hija y asunto resuelto. Como veis, la situación es realmente de lo más alambicado y no tenemos ni idea de quién es, aunque todo apunta a que la madre era Lucrecia y el padre era el Sforza, el Giovanni Sforza, aunque todo apunta. Pero como forzaron la máquina para provocar la nulidad del matrimonio, pues todo se enredó. Bien. Entonces, el enredo al final se resuelve con la separación de
Lucrecia y Giovanni Sforza en 1497, cuando se están rehaciendo todas esas alianzas. Es curioso porque Giovanni Sforza se negaba al divorcio, dice que no, que no, que no, que yo quiero seguir siendo el yerno del Papa. Pues mala suerte, chaval, porque no lo conseguiste. Así que nos encontramos con una Lucrecia que en ese momento, es que claro, en ese momento sigue siendo pues una chica relativamente joven, ¿vale? En ese momento sigue teniendo 17 años. Así que claro, ya ha tenido una vida intensa, ya la han liado con su marido, con su hermano, con su padre y a lo mejor ha envenenado a 10 o 12 y sigue teniendo la pobre solamente 17 años. Hay que buscarle un nuevo marido. Bien, estamos recomponiendo todas las alianzas. Y en 1499 es cuando se produce ese doble matrimonio que yo comentaba antes, en el que se van a unir la Casa de Borgia con la Casa de Aragón en Nápoles. Y entonces a Lucrecia la casan con Alfonso de Nápoles. Y aquí vuelve a aparecer una historia de lo más rocambolesca, porque está casada con Alfonso de Nápoles y a Alfonso de Nápoles lo asesinaron. ¿Y quién mató a Alfonso de Nápoles en 1500? Pues la lista de candidatos es interminable, desde los numerosísimos enemigos de los Borgia hasta el mismísimo César, que por celos de que su hermana estuviera con otro hombre se lo cargó. Todo esto forma parte de la literatura. Insisto, había suficientes enemigos de los Borgia en Roma para que alguno de ellos estuviera dispuestísimo a llevarse por delante al yerno del Papa, al pobre Alfonso de Aragón. En este caso, segundo matrimonio que se le va al carajo a la pobre Lucrecia y aún no tiene 20 años. Y entonces se concierta un tercer matrimonio, en este caso con un jovencísimo Alfonso d'Este, que en el futuro sería duque de Ferrara. Y aquí es muy llamativo, porque cuando se provoca ese matrimonio, ya está muerto el Papa Alejandro VI, y entonces tenemos una Lucrecia que se aleja de los focos del poder en Roma. Pues bien, Lucrecia Borgia, que ya sale, insisto, de esos círculos de gran poder de Roma, que se traslada a Ferrara con su tercer marido, va a ser una mujer caracterizada no solamente por darle muchos hijos a su marido, hasta 6 hijos y morirá en el parto del último, sino que en la corte de Ferrara va a estar dominada por una duquesa, Lucrecia, de gran virtud. Uno puede pensar, bueno, pues a lo mejor tras una adolescencia, juventud de lo más tumultuosa, vio la luz y se hizo buena persona. O sencillamente, desde el momento que dejó de ser un peón en manos de su padre y de su hermano para los intereses políticos de este, pues Lucrecia pudo sacar su auténtica personalidad, que era ser una buena esposa, buena madre de sus hijos y mujer virtuosa en su corte. Lucrecia Borgia moriría en 1518, insisto, del último parto que tuvo. Y ahí se pone fin a estos Borgia en Roma. Ojo, se pone fin a los Borgia en Roma, porque como decía antes, quedará la rama vinculada al ducado de Gandía, esas otras Borja, que por ejemplo nos van a llevar hasta San Francisco de Borja. Con lo cual, como ves, Jano, si bien los Borgia en Italia desaparecieron, se mantuvieron en la versión española de los Borja en tu Valencia. Pues sí, paisanos. Para que veas, no es que hayamos hecho muchos... paisanos, Játiva, no está cerca, pero... Pero no hemos hecho muchos programas sobre valencianos. No, la verdad es que no, tienes abandonada a la terreta, que dicen. Sí, tengo abandonada la Corona de Aragón en general y al Reino de Valencia en particular. Lo de Játiva, Felipe V, que a día de hoy, en el Museo de Bellas Artes de Játiva, su retrato cuelga boca abajo como castigo histórico porque ordenó quemar la ciudad. En la Guerra de Sucesión. Eso es. Algo harían los de Játiva para que Felipe V mandara a quemar la ciudad. O sea, pues a día de hoy sigue ese cuadro boca abajo. Acuérdate que uno de los problemas de la Corona de Aragón es que buena parte de la Corona de Aragón habían jurado lealtad al rey y luego le traicionaron. Entonces, hacerlo mirar. Sí. Felipe V es verdad que es un rey muy desconocido, ¿no? Sí, a pesar de que yo no sé si es de los monarcas que tiene un reinado más largo en la historia de España. Se habla poquísimo. Debe ser como el tercer monarca con historia. Yo creo que el más largo es Jaime I, yo creo que después viene la reina Juana y después viene él. O sea, que es un rey que estuvo mucho tiempo. Lo que pasa es que, claro, la segunda parte de su... Porque él abdica en su hijo, en Luis I, y cuando recupera el trono, cuando ya está casado con Isabel Farnesio, que realmente gobernaba era ella. Y él es cuando ya empieza a tener todos los problemas de salud, posiblemente salud mental. Hay un momento en que se trasladan a Sevilla. O sea, gobierna realmente su mujer, o sea, como ahora con Felipe VI.
Pudiera ser. Bueno, Felipe II. Este sí. España, solo tema Dios y después de Dios a nadie en Freedom Collection, querido maestro. No olvides hacer tus compras. Tienen ustedes que apoyarnos a Big One adquiriendo esos productos de Freedom Collection. Como ven, incluso tenemos productos nobles como esa taza que acaba de mostrarles Jano. Y sí, sé que tenemos pendiente un pedazo de historia sobre Felipe II. Y sobre Felipe V. Haremos uno de Felipe V. Mira, me parece más simpático incluso Felipe V. Me parece menos problemático. ¿Pero por qué problemático Felipe II? Porque tú tienes todos tus mitos de Felipe II, te voy a venir aquí a desmontar y después... Bueno, pero eso ya me he acostumbrado y la audiencia también. Estarás abatido por una semana y claro, si dejamos a Jano abatido una semana, pues no nos produce. Entonces, no, pero eso nos lo hace siempre en cada pedazo de historia. Felipe V sí, me parece un personaje muy interesante. Venga, va, pues hagamos uno de Felipe V. Vale, hecho. Que además con esto que has dicho va ligado con Felipe VI. No del todo, pero bueno. En fin, tal como comentábamos, apóyanos ustedes en nuestro canal adquiriendo los productos de Freedom Collection y, por supuesto, haciéndose miembros de nuestro club de socios. A la larga, lo que buscamos es toda su colaboración para estar seguros de que podemos seguir avanzando con Big One. Y hasta aquí hemos llegado hoy en Pedazos de Historia. Como siempre, Jano, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por dejarme estar presente un día más. Y a todos ustedes, emplazarles a futuras ediciones de Pedazos de Historia.